Muy buenas tardes. Estamos en la edición 204 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. En Twitter tenemos dos cuentas, la de la Facultad de Responsabilidad Social, que es FRS-Anáhuac, y la otra que es del Clares, que es @Clares-Anáhuac. Y por Facebook nos pueden seguir todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y bueno, si es que no pueden escuchar el programa completo o a lo mejor quieren repetir alguno de los programas en los que hemos estado participando, recuerden que también en Spotify, buscando Generación de Valor, pueden ahí volver a escuchar cuantas veces quieran ustedes el programa. Y pues bueno, les saludan y les dan la bienvenida Lorena Miranda Navarro. El día de hoy Jorge no nos pudo acompañar porque pues bueno, ya estamos en el grito, ya en un ratito más todos vamos a ir a festejar nuestro Día de la Independencia, pero bueno, agradecemos mucho al doctor Carlos que esté con nosotros aquí en esta linda tarde. Y es que fíjense que Carlos Pérez Almazán es profesor investigador de la Universidad Anáhuac y bueno, el día de hoy trae un tema súper interesante que es acerca de ciencias ambientales. Sí, escucharon bien, también es una ciencia y bueno, yo al igual que ustedes me quedé con los ojos un poquito cuadrados porque dije, bueno, ciencias ambientales, ¿qué es lo que entra aquí? Pero la verdad es que al ver todos los trabajos que ha estado haciendo Carlos, platicando con él, me quedé así como que con la boca abierta y dije, no, Carlos tiene que ir a nuestro programa de radio porque aquí viene pura gente experta en el tema y pues bueno, obviamente como ustedes saben y lo hemos comentado en otros programas, pues el tema ambiental forma parte de esa línea, triple línea base que tiene la responsabilidad social y todo lo que nos va a platicar Carlos el día de hoy no saben, o sea, no saben cuánto tiene que ver con nuestro día a día. La verdad es que yo me quedé sorprendida. Hay una parte ahí, a ver si nos quiere platicar Carlos de las lagartijas. Yo tengo muchas lagartijas en mi jardín y luego las ando ahí como que espantando, pero en una plática que tuve con él me decía que, bueno, estas forman parte súper importante de esta ciencia ambiental. Y antes de darle la bienvenida como se debe a Carlos, déjenme nada más comentarles que pues bueno, Carlos Pérez Almazán es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México y durante su formación y desempeño profesional se ha interesado en temas sobre la conservación, ecología y evolución de diferentes grupos de vertebrados en México, especialmente las lagartijas, o sea, lo recalco. Y bueno, él también, fíjense que ha participado aquí con nosotros. Digo, aparte, ahorita que nos platique él de en cuántas materias participa aquí con nosotros en la licenciatura, también estuvo trabajando con nosotros en un grupo interdisciplinario de investigadores, que había investigadores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Responsabilidad Social, de la Facultad de Comunicación, y salió un proyecto bien padre que era, bueno, enfocado en lo que escribió el doctor Almazán, era el ambiente en el Plan Nacional de Desarrollo más allá del crecimiento económico. O sea, para que vean que también el tema ambiental, pues forma parte de este Plan Nacional de Desarrollo que se tiene en cada sexenio. Entonces, a ver si nos da tiempo, ya voy a cerrar mi boquita para pasarle, pues ahora sí que los micrófonos a Carlos, porque creo que tiene mucho, mucho de qué platicarnos. Y pues bueno, esto que les dije de su semblanza es nada, porque yo le pedí una mini semblanza y pues bueno, o sea, la verdad es que si me pongo a leerla toda, nos vamos a llevar mucho tiempo del programa. Entonces, Carlos, bienvenido, este es tu programa, ¿cómo estás? Hola Lore, muy bien, muchas gracias. La verdad, encantado de que me hayan invitado. Yo sé que tienen una agenda bien apretada con los invitados y bueno, que me hayan hecho un cachito, la verdad es que me honra, ¿no? La verdad, porque pues también luego los escucho por la tarde y siempre son programas bien bonitos, la verdad. Entonces, muchas gracias por invitarme.
No, pues ya sabes, este es tu programa, Carlos, y cuando tengas algo interesante, como siempre, que platicar con nosotros, tú dinos, quiero ir al programa y pues bueno, ya sabes, este es el programa de la facultad y pues bueno, como les comentaba, tú eres profesor de la facultad. Platícanos, ¿qué materias das? Fíjate, Lore, que es bien interesante. Yo casi toda o sea, a partir de que me doctoré, empecé a trabajar pues en universidades que tenían sobre todo pues, este enfoque de medicina y de salud. Como ya en el doctorado había hecho cosas de biología molecular y esas cosas de genética y dinámica de poblaciones y cosas así, pues me llamaban para dar estas materias de biología molecular, biología celular, genética. Entonces para mí era padre porque pues son como materias muy duras en la cuestión de la ciencia, ¿no? Y entonces pues me fui desenvolviendo en eso durante pues a lo mejor como unos 4 años. Y luego fue ya en el 2020, ya durante la pandemia, que yo, Ujú. pues la verdad es que fui pensando y replanteando qué es lo que quería hacer. Y entonces me di cuenta que en realidad me apasionan más todavía los temas socioambientales. Y entonces fue que la verdad me puse a revisar todas las materias, ¿no? Todas las carreras que tenía la náhuatl. Y entonces, pues la verdad me encontré con es la única, ¿eh? La Ujú. única foto de todas las carreras que tiene una persona con un árbol entre las manos. Entonces yo dije, ah, caray, a ver aquí qué pasa, ¿no? Y entonces ya revisé y me di cuenta que tenían materias ambientales, ¿no? Entonces ya pues me tomé la libertad de escribirle a la maestra Claudia Ujú. y la verdad es que pues fue sorpresivo que pues me llamara, me invitara a ser parte del claustro. Y empecé con una materia que se llama corredores biológicos. De hecho, todavía la doy. Ahora Ok. se da ya de manera obligatoria para los chicos. Y esa materia tiene unas características bien, bien, bien interesantes. Entre ellas es que se llama corredores biológicos, pero en realidad todo lo que tiene que ver es mejorar el desarrollo social, ¿no? Tanto de las comunidades urbanas como de las rurales. Y entonces, pues se mete por ahí la parte como ambiental. Pero la verdad es que, pues dije, no, este es mi mero mole, ¿no? Y entonces, Ok. de repente, ahí fue donde me desenvolví. Y a partir de ahí, fíjate que ya sin querer se han dado las materias socioambientales, ¿no? Ya después también y tengo la oportunidad también de trabajar en el Tecnológico Monterrey. Es, Ok. es, es, es también interesante, ahí están abriendo también Ujú. muchas materias ambientales. Y entonces, Sí. pues me dieron una que se llama Procesos Ecológicos para el Desarrollo Humano. Ujú. Y de repente decimos, híjole, ¿y para qué tiene que ver el desarrollo humano con la parte ecológica? Y entonces es cuando empezamos a desenvolver todos los ODS y Ujú. los chicos se llevan una sorpresa porque dan cuenta, ¿no? Que todo lo ambiental pues tiene que ir precisamente, pues es la base, ¿no? De lo social y lo económico. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo contentísimo. Y luego ya en la náhuatl, Ujú. he estado también en la Facultad de Medicina, en la de Tecnología y estas cosas, dando materias así un poquito más duras como química o bioestadística y estas cosas. Y la verdad es que sí me gustan, ¿no? Pero Ujú. si me preguntan, ¿no? Siempre, la verdad, intento que todo sea socioambiental. Ya a partir de ahí, o sea, de esta parte de los corredores biológicos, ya intento que todo sea socioambiental. Y entonces ahorita la verdad también me honró la maestra Claudia con una Ajá. materia que se llama gestión de residuos. Ok. Y entonces, pues la verdad es que también es un temota, ¿no? Bien, bien importante para, pues desde lo chiquito hasta pues, lo complejo político y estas cosas. Y también la doy en maestría, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues ya creo que ya me estacioné aquí en la Nahuatl. Entonces, pues Bueno, es que aquí para la náhuatl lo ambiental, tú sabes que tanto lo social, lo ambiental y lo económico, bueno, es ahora sí que la base, ¿no? De la responsabilidad social. Y como bien comenta Carlos, y si están interesados en estudiar esta licenciatura, que la verdad está muy bonita, pueden mandarle un correo a Claudia, que ya la ha mencionado varias veces ahorita, Carlos, al Claudia con K, es
sui generis, su nombre, ¿verdad? Pero es Claudia con K, punto Sánchez, @anahuac.mx, si es que les interesa tener más información de esta licenciatura. Y bueno, coincido contigo, Carlos, de que el TEC también hace muchísimas cosas en temas ambientales. De hecho, nosotros formamos, bueno, parte de una alianza para la acción climática en donde están las universidades, y el TEC, la verdad es que siempre presenta proyectos bien padres, también enfocados en lo ambiental. Sin embargo, el diferenciador que nosotros tenemos aquí en la Universidad de Anáhuac, pues es que también nos enfocamos en las personas, ¿no? Sí, no, eso, tú tienes toda la razón, Lore. Fíjate, esta carrera de responsabilidad social, yo sé que lo han platicado muchas veces, pero mira, los chicos sí tienen una característica bien especial, ¿eh? O sea, todos, la gran mayoría, al menos con los que me ha tocado convivir como profesor, la verdad sí se distinguen por una cuestión un poquito más humana. O sea, es que yo creo que es inevitable, ¿no? Cuando ellos escogen su carrera, dicen, bueno, pues y se sienten tan a gusto, es porque en realidad ellos también así son, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que sí son más empáticos, no digo que los otros chicos no lo sean, simplemente es como una de estas cualidades blandas, ¿no? Que tiene Ujú. el humano, y pues la verdad es que ellos la tienen pues, ligeramente más desarrollada, ¿no? Como esa sensibilidad un poquito hacia la parte social, ¿no? Hacia la parte ambiental. Pues, la verdad la desarrollan muy bien. Y pues yo creo que también encontré un buen medio de cultivo para, pues también dar algunas ideas, ¿no? De lo que es, o sea, no debemos, yo insisto mucho con mis chicos, no nada más es enseñar y ya, ¿no? Sino también es, pues mostrarse como una persona buena, como una persona que, pues de alguna manera también respete sus cosas y Ujú. que se vuelva empático con ellos, ¿no? Oye, y también dentro de tu semblanza vi que dabas una materia que se llama ética ambiental. Aquí, ¿a qué te refieres? Fíjate que esa materia es bien interesante porque empezó como un pretexto para hacer un programa de estudio en una universidad Ujú. sostenible, ¿no? Bueno, o Ok. sustentable. Y entonces empezó así, y nada más le ponían apellido a las materias, ¿no? Para que Ajá. cumpliera, pero ya con el tiempo se transformó el temario, y entonces en realidad vimos que la situación del problema ambiental es que tiene que partir mucho de las personas, Lore. Si las Ok. personas no se pueden transformar cada vez en su mejor versión, la verdad es que el ambiente es el que tiene las consecuencias. Yo escuché una vez al profesor Santinelli que decía, es Ujú. que la responsabilidad social empieza en la persona, ¿no? Y luego ya es en Ujú. la sociedad. Y yo me quedé con eso, la verdad. O sea, me dijo, así es. Y entonces ética ambiental es eso, ¿no? Es Ok. poner a la persona antes que todo para que se transforme en eso, ¿no? Que es su mejor versión para poder cuidar el planeta. Entonces, esa es la que yo doy ahí en la UAM, ¿no? Ok. A veces, porque también no siempre me toca, pero sí, la verdad es que también es muy interesante. Ok. Oye, y vi que ahorita que me estabas platicando, dices sostenible, perdón, sustentable. Bueno, déjame darte un tip. Aquí en la Universidad Anáhuac, en la Facultad de Responsabilidad Social, manejamos, bueno, todo decimos, ¿no? Todo parte, muchos de los materiales que se usan, pues vienen en inglés, ¿no? Y obviamente, pues, al hacer la traducción es ahí donde nos encontramos con que algunos autores lo ponen como sostenible y otros como sustentable. Entonces, nosotros aquí en la Facultad de Responsabilidad Social, cuando nos referimos al término sostenible, quiere decir que estamos hablando de algo que va a perdurar en el tiempo, o sea, a un largo plazo. Y cuando hablamos, o sea, un negocio que ve su sostenibilidad, o sea, está viendo una visión de futuro, ¿no? Está viendo hacia el futuro. Y sustentable, todo aquello que tenga que ver con el medio ambiente. Es así como lo ¿Okay? hemos diferenciado un poco, entonces para que ya ahora te digas, mis cosas son sostenibles y son Sostenibles. sustentables. En tu caso sí, sí aplicarían las dos, ¿no? Fíjate que es bien interesante, Lore, porque en esta materia de ética ambiental, un ejercicio que hicimos una vez fue que construyeran precisamente la diferencia. Y yo me quedé bien, o sea, porque al principio, ¿no? Yo creo que tú sabes, era como un problema como del cómo se había traducido, ¿no? Y entonces decían, Ajá. no, bueno, es que la traducción. Pero los chicos dijeron, ¿y por qué?
no, justo es de hecho lo que Ujú, dices, nada más ujú, que ellos lo pusieron como diferente, ¿no? Es decir, todas las herramientas, ¿no?, que se ujú, tienen para generar algo tienen que ser sostenibles, ujú. ¿no? Y pues nosotros tenemos que intentar que llegue hacia la sustentabilidad, ¿no? Es decir, que perdure años, ¿no? Para todas las generaciones. Entonces yo les dije, bueno, está bien, ¿no? Si ya hay una diferencia, ok, hay que tomarla en cuenta y vamos construyendo el concepto poco a poco. Pero mira, ¿sabes qué? Que cada vez que me dicen cosas como la que me comentas ahora, yo insisto, qué bueno que ya se están haciendo Ujú. esfuerzos por hacer diferentes estos conceptos, porque luego los decimos así nada más, ¿no? Y de Ujú. repente no pensamos que hay una diferencia clara, ¿no? Sí, y es que ahora sí que dependiendo el sector en el que estés, ¿no? Por ejemplo, en el sector bancario le siguen llamando sustentabilidad. Bueno, todos sabemos que en el sector bancario muy difícilmente van a tener árboles, por ejemplo, pero sabemos que se refieren pues a esa sostenibilidad, ¿no? A mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, te digo, todo depende del sector en el que estés. Pero cuando nos preguntan a nosotros desde la Facultad de Responsabilidad Social cuál es ahora sí que nuestro punto, nosotros hacemos esa distinción, ¿no? Bueno, yo Sí. ahora Ajá. voy a regresar unas clases atrás y lo voy Ok. a mejorar porque, no, pero sí, ¿eh? Qué bueno que me dices. Ajá, Y mira, la verdad es que casi todas las cosas que hago, Loren, al final ajá, intentan eso, ¿no? O sea, ujú. intentan como partir de esa sostenibilidad, ¿no? De proyectos y cosas así, pues para la verdad que el ambiente pueda mejorarse, ¿no? Y que pueda ser Sí, más sustentable en el tiempo y que pues de alguna manera, este, pues al final ganen todos, ¿no? Eso exacto. es. Y pues bueno, sobre todo yo creo que muchos también nos dejamos llevar por ese concepto, porque pues bueno, si bien nos vamos a la que es la definición, ¿no? Que se dio en el informe de Brundtland, perdón, que nos dice, ¿no? Que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces es ahí donde a lo mejor en muchas de las ocasiones viene esa diferencia. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, Carlos. No nos tardamos. Quédense, amigos, porque de verdad que esto está súper interesante. No se vayan, regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Y el día de hoy estamos platicando con Carlos Pérez Almazán, el doctor Almazán, o más bien el doctor Pérez, ¿verdad? Profesor investigador de la Universidad Anáhuac. Y antes de irnos al corte, estábamos platicando pues justo de esa definición que nos ha dado el informe de Brundtland sobre la sostenibilidad o sustentabilidad. Y pues bueno, Carlos, antes de cederte los micrófonos, yo te voy a decir, en una ocasión leí a Elton Trueblood, donde decía, cuando un hombre planta árboles a cuya sombra sabe que nunca habrá de sentarse, ha comenzado a entender el sentido de la vida. Y yo, para mí, eso es ser sustentable, ¿no? Totalmente. Así ¿Cómo es. ves? ¿No? No, no lo pudiste haber dicho mejor. De hecho, deberías compartirme esta frase. Ahora, Por supuesto que sí. está acertadísima, ¿eh? La verdad es que sí. Fíjate que hablando de esa situación, de la cuestión de los árboles, tengo un proyecto ahora en Temoaya muy interesante. Y fíjate que salió como de muy fortuitamente, porque un día fuimos al centro ceremonial de Tobié, por allá, que por Ok. cierto, muy bonito, visítenlo. Y de repente se nos hizo tarde. Y ya en esa parte de que se nos hizo tarde, pues entonces no teníamos dónde quedarnos y empezamos a buscar y encontramos un parque ecoturístico. La verdad, sí bien escondido. Yo pensé, era como media hora de camino, yo pensé que ya me había perdido. Pero cuando llegué, pues la verdad las personas muy agradables pues me ofrecieron quedarme y estas cosas y pues de repente me empezaron a platicar de su proyecto y yo, la verdad, luego dije, híjole, de aquí soy, ¿no? Esto es mucho de lo que a mí me gusta. Entonces resulta que ellos tienen
al igual que otras localidades de ahí, ¿no? Tienen un programa o tienen programas de reforestación bien interesantes. Y están, bueno, es un lugar muy alto, pues, de una altitud muy alta, son como 3,300 más o menos metros sobre el nivel del mar. Sí se Ujú. siente cuando llega uno, falta aire, pero Ok. la verdad es que pues están sembrando abetos, ¿no? Así, ay, abetos, se ven bien bonitos, pero hay un problema, ¿no? De que pues al final son demasiados abetos y pues están también como en riesgo de hacer un monocultivo, pues finalmente de una conífera que pues puede ayudar a la cuestión de la recarga del agua, ¿no? Ok. Entonces, pues le están echando la verdad las ganas. Es cuestión nada más como de guiarlos un poquito en en cómo lo tienen que hacer. Y pues que la verdad ellos sigan como haciendo esa labor de reforestación porque pues si estos temas hídricos que hay actualmente, ¿no? De crisis del agua, lo vemos en Monterrey, lo vemos en Ujú. Jalisco, lo vemos, bueno, de hecho el programa Monitor, ¿no? Que salió del gobierno federal, nos dice cuáles son las zonas de sequía, pues sobre todo por que los acuíferos están como en un nivel muy bajo. Y la verdad se ve impresionante como el norte, pues es una sequía totalmente atípica, ¿no? Pero en el Ok. centro, pues igualmente hay un problema, ¿no? Y entonces esta región, pues se encarga de abastecer especialmente pues a todo el Valle de Toluca, ¿no? Pues la verdad, de repente nosotros le abrimos así fácil al agua y sale sin problema, Sí. pero no sabemos que pues hay un esfuerzo tremendo, ¿no? De las personas que viven en esos lugares para poder conservar pues todo ese ecosistema. Entonces, pues ya me metí ahí, ¿no? Ahí ando visitando a esa familia, pues yo creo que cada 15 días, cada 20. Ok. Ya tengo una alumna de maestría que ya está empezando a hacer una propuesta para hacer una gestión más adecuada del ecoturismo. Entonces, pues la verdad, creo que va a crecer bonito, ¿no? Y además, Ujú. pues esa marca como social que tenemos que dejar, pues es Ujú. bien importante, ¿no? ¿Cómo Así ves? es, totalmente. Sí, y me parece que hiciste una práctica, ¿no? Porque, bueno, también hay que destacar que otro distintivo que tiene nuestra licenciatura es que hace prácticas, lleva a los alumnos directamente a convivir con las tortugas. Bueno, no me pongo a decir qué hacemos en cada práctica porque me llevaría todo el programa, pero bueno, una de esas prácticas es una de estas donde los llevan a las tortugas a que vean eh, cómo llegan, ¿no? A la orilla del mar y luego cómo ellas mismas, pues bueno, tienen ahí sus huevos y luego les ayudan a regresar. O sea, es una práctica muy bonita, entre otras prácticas que se tienen, pero me parece que tú hiciste una, ¿verdad? Con los alumnos de la náhuac a a Temoaya, ¿o no? Sí, 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 ok. fui con los chicos de Ajá. corredores biológicos del semestre Ah, ok. pasado. La Ajá. verdad es que también se prestó porque eran poquitos. Ajá. Y como eran poquitos, pues la verdad es Ujú. que también el lugar, pues apenas tiene la infraestructura, pues para esa cantidad de personas, ¿no? Si ya fuéramos Ujú. más, la verdad es que sí estaría como más difícil. Pero es precisamente eso es parte del problema, ¿no? Al Ujú. final es un lugar bonito, pero tienen poca infraestructura y como tal, pues no pueden almacenar mucha gente y no saben cuánta, ¿no? Además, Ujú. es la capacidad de carga del lugar. Entonces, parte también es hacer como un diseño de un proyecto pues más eficiente económicamente, ¿no? Un negocio Ujú. más redituable para las personas y obviamente pues que también beneficia al ambiente. Entonces fuimos con ellos y la verdad es que caminamos como 9 horas, Ok. nos llevaron así por un cerro, ¿no? Totalmente lleno de vegetación, hasta que llegamos a la cima y visualizamos cómo es el panorama pues de degradación ambiental, ¿no? Entonces vimos los dos escenarios, toda la parte reforestada, bien bonita, y toda la parte pues de cultivos que finalmente están deforestando pues todo lo natural, ¿no? Entonces se dieron cuenta que es un problema serio, o sea, porque es Ujú. importante todos estos proyectos. Y entonces, pues, les sirve mucho que vean todo Ujú. este problema o que vean todo esto de los corredores biológicos de cerca. Cuando lo ven de Ok. cerca, lo entienden. Ok. Oye, y tú nos podrías decir, por ejemplo, ahorita mencionabas el problema que tienen en Monterrey, ¿no? Sobre los temas de aguas. ¿Tú nos podrías ahí decir realmente, desde tu punto de vista, cuál es el problema de fondo que se tiene? Sí, es multisectorial en realidad, ¿no?
pero en esa dimensión de sectores, ¿no? Hay unos que son más importantes, es decir, que tienen como mayor influencia que otros, ¿no? Y entonces, cuando se hacen los pesos para decir, ok, ¿cuál es más importante y hacer los análisis? Pues sí, o sea, la verdad es que la parte agropecuaria e industrial, pues son las que tienen la mayor afectación. Mira, la Conagua, por ahí del 2017, le hicieron una auditoría, la Cámara de Diputados. Y entonces Ok. en esa auditoría resulta que dentro de los problemas más fuertes que tenía la Conagua era que daba concesiones irregulares, ¿no? Es decir, no sabían que de hecho estaban. La otra es que no había, o sea, todos estos encargados de cuenca no hacían como lo que tenían que hacer, es decir, no hacían los programas de educación, no hacían el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Y entonces al final, pues hay empresas que están establecidas en el norte que pues están, la verdad, no me gusta mucho decirlo, pero pues es la realidad, ¿no? Finalmente, muchos de los servicios que tenemos en términos de recursos, ¿no? Refrescos y cervezas y vinos y estas cosas que, pues la verdad, pues, nos pueden gustar mucho, pero o sea, las empresas están tomando más agua de las que se les está concesionando, ¿no? Ok. Y entonces, pues al final ya no hay una recarga de los acuíferos como debe de haber, y bueno, pues se tiende a la desertificación, ¿no? Y que pues esta desertificación es que ya el suelo no funciona, ¿no? Y que ya de hecho, si más o menos vemos las noticias, dicen, es que la presa, ¿no? La más importante de Nuevo León, ya no está almacenando agua, ¿no? Está lloviendo, pero ya no la almacena. Y esto es pues Ok. porque el suelo ya no es poroso, ¿no? Ya está muy Ujú. compactado y pues finalmente es que ya no es funcional. Entonces no Ok. sé la verdad si lo vayan a poder, pero más bien es por la cuestión agropecuaria e industrial, ¿eh? Ok, ok. Desafortunadamente. Sí, 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 totalmente. Oye, y otra pregunta que te quería yo hacer. Ahora sí ya nos vas a platicar sobre las lagartijas. Sí, mira, Ajá. fíjate que este tema de Ujú, las lagartijas, ujú, la verdad es que cuando era estudiante de licenciatura, por ahí del Pleistoceno, ¿no? ujú. La verdad es que me gustaban las plantas acuáticas. Me gustaba mucho esa parte como de los ecosistemas acuáticos. Ok. Y entonces, pues la verdad, la maestra con la que trabajaba, pues era, la verdad, muy, muy exigente en términos de que pues me ponía a leer un montón, me ponía a hacer análisis estadísticos cuando yo todavía ni sabía, ¿no? Ok. Pero la verdad es que me gustaba mucho, pero resulta que cuando ya estábamos como en la parte más álgida de los trabajos que traíamos, yo iba en tercer semestre y ya estaba trabajando como si yo fuera un alumno de maestría. Eso Ok. era, eso era bien importante para mí porque ella además era SNI, o sea, era así Ujú. listísima, ¿no? Y entonces, pues la verdad yo estaba muy contento, pero se fue de sabático. Entonces, en realidad, no pudimos continuar con los proyectos, pero su esposo trabajaba con reptiles. Y un amigo mío me dice, oye, pues en lo que regresa tu maestra, ¿por qué no te vienes a Ujú. trabajar con nosotros aquí en los reptiles? Y dije, híjole, no me gustan mucho, pero Ajá. pues la intento, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que me invitaron a una área natural protegida a trabajar con ellos y la verdad es que me encantó. A Ok. partir de, a partir de ahí ya no lo dejé. Y Ujú. entonces empezaron a contratar maestros de la UNAM y pues que traían como otra visión de investigación y estas cosas. Y la verdad es que a partir de mi tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, todo me dediqué a hacer cosas de lagartijas. Mira, la verdad era hasta ver cuántos huevitos tenían, ¿no? Y pues saber cuántas crías tenían, ¿no? Cuánto medían sus crías, este, qué comían, quién se comía sus huevitos. O sea, tenemos ahí toda una cuestión ya bien interesante. Y O sea, todos las los, observabas todo el tiempo. Ok, sí, ok. la, Ajá. la, la verdad es que pues ya uno se hace a eso, ¿no? Entonces de repente íbamos caminando, miren una lagartija, ¿dónde? No la vemos, ¿cómo le hiciste? Bueno, práctica, ya era práctica. Y entonces la verdad es que ya el doctorado, pues le cambié como, digamos, las técnicas, pero me volví como más de laboratorio y hacía muy poquitos viajes al campo. Pero son mi pasión.
¿no? Es decir, son la parte biológica que más me gusta. Hay en todos lados, ¿no? Tú sabes, hay en jardines, hay en camellones de la ciudad, hay aquí bueno, en la universidad hay, ¿no? Entonces, son bien importantes pues para la cuestión de conservación de los ciclos, ¿no? De las Sí, cadenas tróficas y estas cosas. Son reguladores de poblaciones de insectos. Entonces, la verdad es que son bien interesantes. No las he dejado, ¿eh? La verdad, ajá, no las he abandonado. Lo que pasa es que ahora que veo toda esta cuestión socioambiental, pues digo, si salvamos o como ayudamos a conservar el ecosistema, pues vamos a ayudar a las lagartijas finalmente, ¿no? Entonces, ok. pues no las, o sea, yo les digo, no las he abandonado, ¿eh? Ahí estoy, pero Oye, ¿y por qué? O sea, ¿qué les llevó a estudiar las lagartijas? Porque, bueno, si recordamos los pasos del método científico, es observación, ¿no? Problema, hipótesis, experimentación, resultados, y de esos resultados vemos si esa hipótesis fue correcta o fue incorrecta, y ya damos a conocer, pues, los resultados, ¿no? Al final del camino es la comunicación. Pero, ¿qué les llevó a ustedes? O sea, si nos vamos un pasito atrás, ¿qué les llevó a ustedes a estudiar las lagartijas? Porque, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita, entre más chiquitas son súper lindas, así como que las agarras de juguete. Me acuerdo que las agarraba yo de la cola, así chiquitas, que aparte son más difíciles de agarrar. Y mi primo y yo hacíamos así de, ¿a que no la agarras? ¿A que sí, no? Y las agarrábamos y luego pobres, ya no sabíamos qué hacer con ellas y terminábamos pues aventándolas al jardín que había en casa de mi abuela, y que yo creo que les hacíamos un bien, pero pues bueno, mientras nos divertíamos agarrando las lagartijas. Digo, ahora si me dices agarra una lagartija, creo que lo pienso 3 veces, pero ¿qué los llevó a hacer este estudio o a estarlas observando? Platícanos ahí un poquito más. fíjate que la carrera, en la que yo estudié biología, pues tiene estudia como todos los Ujú, grupos, digamos, de vertebrados que hay. Entonces, un grupo importante, pues son los reptiles. ujú, Y bueno, ya más o menos así podemos saber ya que ahora incluso, pues tanto las lagartijas como las ujú. aves son parte como de esa línea de los dinosaurios, ¿no? Entonces, de Ok. repente, ya podemos decir, yo he tenido un tiranosaurio rex en casa, ¿no? Es decir, he tenido un gallo y es que es Ajá, como de la línea, ¿no? De por ahí. ok. Entonces, pues la verdad es que empezamos así como un grupo o sea, es un grupo que tenemos que ver en las materias casi forzadamente, pero ya cuando te empiezas a dedicar a eso, pues la verdad es que tienen como sistemas de vida bien interesantes, ¿no? Es decir, son Ok. bien adaptables a los cambios de ambiente, por ejemplo, se pueden considerar también como los anfibios marcadores de la calidad del hábitat, ¿no? Y O sea, y entonces, pues esto es lo que les ha ayudado o sea, son resilientes las lagartijas y son lo que les ha muchísimo. ayudado a permanecer, porque si me dices que son, o sea, que su tatarabuelo fue el tiranosaurio Rex, pues imagínate, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo están en la Tierra? Sí, y mira, tan resilientes son, Lore, que hay algunas lagartijas, por ejemplo, en el altiplano mexicano y otras en la península de Yucatán, que se reproducen sin machos, ¿no? O sea, es decir, Ok. no hay machos en la población, son puras hembras, y entonces tienen un tipo de reproducción que se llama partenogénesis, que es Ujú, solamente pues una clonación, ¿no? Es decir, las crías son igualitas que la mamá. ok. Entonces, eso se supone que al menos en la península es un efecto de los huracanes, ¿no? De los Ujú, nortes. Es decir, como vienen huracanes y nortes, pues la supervivencia de los machos era muy poca. Entonces se tuvieron que adaptar para poderse reproducir solo entre hembras. Y entonces que no haya machos, ¿no? En la población. ujú, Y entonces es bien interesante porque pues o sea, esos sistemas de repente no son tan observados, pero existen. ujú. Y las lagartijas, bueno, son como pioneras, ¿no? En ese sistema de reproducción. Entonces, pues, la verdad, tan interesantes son como eso, ¿no? ¿No? Ok, Otra, bueno, aquí en el Nevado de Toluca puede estar nevado y encima de la nieve hay lagartijas. Entonces de repente exacto. uno dice, ¿qué onda, no? Pero Ujú. sí, es por esa resiliencia que tú dices. Ok. Oye, Carlos, pues bueno, tenemos que ir a un corte. No se vayan porque esta plática está súper interesante. Entonces, regresando,
bueno, le voy a hacer una pregunta ahorita que regresemos a Carlos, que si entonces eso que nos dijeron en la película de los dinosaurios es verdad, ¿no? Porque hubo una escena en donde nos dicen no se van a reproducir y después ellos dicen, es que no me acuerdo cómo se llamaba ese dinosaurio, pero dicen, es que son puras hembras, pero bueno, no se vayan, regresamos. Bueno, estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo por el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Y pues bueno, el día de hoy recuerden que estamos platicando con el doctor Pérez, Carlos Pérez Almazán, profesor investigador de la Universidad Anáhuac. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos platicando sobre esta resiliencia que tienen las lagartijas y sobre todo que pueden, ¿cómo comentaste, Carlos? No, o sea, no necesita ver machos para que se reproduzcan, pero mencionaste ahí una palabrita, Se llama partenogénesis. partenogénesis, exactamente. Y bueno, antes de irnos al corte, yo le decía a Carlos que en la película de los dinosaurios, que bueno, son muchas las películas y no me acuerdo bien de los nombres, pero hay en alguna en la que mencionan, ¿no? En esta parte va a haber solamente hembras y es imposible la reproducción y ya después vemos, no me acuerdo si fue en esa misma película o ya en la película 2 en la que dicen ellas mismas, pues yo creo que hicieron esto que nos acaba de comentar Carlos, ¿no? Sí, de hecho sí, Lore, o sea, de hecho la uno es la que está mejor hechecita de todas. Y entonces, la Ok, verdad, ahí es donde lo mencionan. Y sí, no dicen el nombre como tal, pero sí, pues son fenómenos que se han dado últimamente en la naturaleza, ¿no? ok. Finalmente, esta parte natural tiende, ¿no? A esa resiliencia. Lo que pasa, bueno, las lagartijas se adaptan muy rápido, ¿no? Eso no quiere decir que no estén exentas de desaparecer, ¿no? O sea, Ajá. también son sensibles, pero sí muchas han demostrado tener como sistemas de supervivencia muy, muy interesantes. Oye, Hay ajá. unas, perdón, dime, sí. No, no, dime, no, es que te iba a decir, ¿y los cocodrilos, digamos, son los tíos de las lagartijas? O, porque también los cocodrilos, lo que yo entiendo es que ya tienen muchísimo tiempo en la tierra, ¿no? Sí, de hecho, son uno de los linajes más antiguos, ¿no? De Ok, hecho, no son, digamos que tan hermanos de las lagartijas, pero sí ajá, son parte de los reptiles, ¿no? Que de ok. hecho, entre los reptiles y las aves, como se juntan, ya el Ujú. grupo correcto es saurópsidos, y entonces, pues son parte de los saurópsidos, ¿no? Entonces ahí están también compartiendo créditos. Ok, perfecto. Oye, y esto fíjate que me lleva a otra pregunta. Digo, igual, dentro de tu semblanza, es que les digo que no leí toda su semblanza porque nos hubiéramos llevado todo el programa, pero dentro de tu semblanza también mencionabas algo sobre la toxicología ambiental. Y esto, bueno, yo al leerlo y a lo mejor mi ignorancia me hace hacerte esta pregunta. ¿Te refieres ahí a lo mejor a algunas plantas que se ven inofensivas, pero que si las comemos nos causa algo? ¿O a qué te refieres con toxicología ambiental? Más o menos, mira, fíjate que yo les comento a los chicos de toxicología ambiental, bueno, con los Ujú. que di en ingeniería, es que la verdad es una materia que no debe existir, pero Ah, ok, existe. ajá, Pero ¿por qué existe? Porque se trata esencialmente de la remediación de los ecosistemas, ¿no? Es decir, nosotros como humanos generamos un impacto y entonces tenemos que remediarlo. ujú, Entonces, tenemos que considerar dentro de esa remediación pues primero los efectos que puede tener el humano, ¿no? Sobre alguna situación, pues que sea grave, ¿no? En cuestiones de toxicología. Mira, tan sencillo es esta parte de la toxicología ambiental, ujú. pues que estamos expuestos, ¿no? A estos metales pesados pues de los gases de efecto invernadero que pues están presentes. Y de repente también los hemos normalizado, pero tienen efectos sobre nuestra salud, ¿no? Entonces la toxicología ambiental, de hecho, es eso, ¿no? Es medir este impacto, intentar remediarlo y pues vigilar que no daña a la población. Entonces sí, en algún momento también se tiene que observar que hay, por ejemplo, en la cuestión de laboratorio, en la que trabajamos en algún tiempo, se ve que hay plantas que pueden ayudar, de hecho, a remediar problemas toxicológicos en el ambiente.
Entonces ya hay de hecho filtros, ¿no? Que se hacen a través de plantas, siembran pasto y estas cosas para que pueda absorber los metales pesados y entonces remediar, por ejemplo, aguas, ¿no? Entonces es interesante. Sí, también a lo mejor de repente por una cuestión de esa contaminación o de esa toxicología, pues se pueden generar plantas, ¿no? Que pueden también ser nocivas para la cuestión de la salud humana. De hecho, existen, ¿no? No sé si Ujú. tú de repente has ido en la carretera y ves estas plantitas que son como tulipanes blancos. Ajá, Pues esas son plantas muy tóxicas, ¿no? Y que ok. de repente se usan, ¿no? Pues para poder también hacer como drogas, ¿no? De hecho es tan similar este psicótico o Ujú, psicotrópico ujú. al de la heroína, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues la verdad es que de repente no lo digo porque si no damos Ajá, ideas. sí. Ajá. Pero sí llega también a ese nivel, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar pues ese tipo de flora y fauna que puede también ser nociva. Por ejemplo, luego cuando llueve mucho en el jardín de mi casa, su casa, salen así honguitos que de verdad parecen la casa de los pitufos, o sea, así muy, se ven muy curiosos, pero la verdad es que yo no sé qué tan toxicológicos sean. Y luego cuando llego a salir a caminar por ahí, por el fraccionamiento donde vivo, igual veo que hay en ciertas casas, pero te digo, es que es cuando llueve muchísimo hongos, pero son diferentes, no son como los que salen en mi casa, sino es como si fuera una flor, o sea, son como que más grandes. Y yo digo, ay, qué raro, o sea, digo, te digo, yo la verdad es que no conozco nada de los temas ambientales, pero se me hace así como que muy raro y digo, como en el mismo sector, por así decirlo, o en la misma población, salen hongos de diferentes tamaños, especies, ¿no? Me imagino. Entonces, la verdad es que sí tienes que conocerle, ¿no? Sí, la verdad, es un temota ese de los hongos. Sí tiene que verse también con la parte toxicológica, porque a veces también pueden de repente darse unos más que otros si encuentran las condiciones adecuadas, y entonces algunos pueden ser tóxicos, y a veces pues Ok. o sea, si lo vemos como en la Ujú. población regular, sí uno, ¿no? Que estudia eso a veces no Ajá, sabe. Entonces, sí. pues la verdad sí hay que conocer un poquito más, ¿no? Y entonces, pues a veces también evitar como accidentes que pueden ocurrir con esto, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo cuando era chiquita, que iba al club y en el club había así de esas como arbustos, pero que tienen como jitomatitos, déjame decirlo así, Así. y cuando los abres son así de color amarillo y me acuerdo mucho que mi abuela me decía, no te vayas a comer eso porque te puedes morir, ¿no? Así yo así de, no, pues no, no me lo como, ¿no? Pero siempre me quedé así con esa onda y dije, ¿será cierto o nada más me lo decía para que yo no los ingiriera, ¿no? Sí, Pero, y es que, ¿sabes qué, Lore? Pues, o sea, eso también es un tema porque, y es toxicología ambiental, ¿eh? De repente ajá, hemos introducido tantas especies de ornamento, ¿no? Que muchas de esas especies de ornamento, pues también son tóxicas, ¿no? Y ok. para nosotros y para también algún tipo de fauna. Entonces, a veces también no se han medido bien los efectos que pueden tener pues, todas estas plantas de ornato, ¿no? Sobre la biodiversidad. Pero sí, es parte de la toxicología. Okey. Ay, pues mira, qué interesante, la verdad, imagínate, ¿no? Bueno, uno que no sabe. Oye, y tú al ser biólogo, eh, pero no marino, ¿verdad? Sino nada más No, biólogo, ajá. Eh, ¿qué te llamó la atención estudiar esto? pues mira, la verdad, igual que como con la responsabilidad social, ¿no? Yo creo Ujú, que de repente tenemos como esa cualidad desde que somos pues, ujú, niños y si tenemos un papá, ¿no? Que nos impulsa y nos dice, ajá, estudia lo que quieras, pero hazlo bien, ¿no? Pues la ujú. verdad es que yo me gustaba, ¿no? Siempre me gustó la parte natural. No sabía si ser veterinario o ser Okey, biólogo, pero la ajá, verdad, pues sí, la parte de la biología es un poquito más romántica, ¿no? Y de ajá. repente, pues me dejó desenvolverme un poquito más. Yo creo que fui desarrollándome mucho durante la carrera, porque pues la verdad no me gustaba la parte de las lagartijas o ensuciarme como mucho, ¿no? Pero ya cuando estás en la carrera y tienes que hacerlo, pues dices, bueno, sí me gusta, ¿no? Y sí, tengo que hacerlo. Entonces, la verdad, pues era una inquietud que yo tenía siempre desde niño. Okey. Y hay otra,
tema que viene aquí en tu semblanza, que es geografía de los océanos. Igual te has ido a trabajar, digamos, a la playa y has explorado este tema, porque la otra vez estaba viendo y el ser humano solamente ha explorado, creo que el 5% del mar. Entonces, la verdad es que vivimos así, cuando nos metemos al mar decimos qué padre, pero digo, ahora que ya estoy grande, lo pienso y digo, quién sabe qué me puedo encontrar en el mar, ¿no? Sí, fíjate que esta materia que también impartí de geografía de los océanos me dio la oportunidad de ir y hacer varias pruebas en las costas, sobre todo en el Pacífico. Y también fui al Golfo, ya me acordé. Y Ok. entonces resulta que empezamos a ver con los muchachos, metíamos un potenciómetro, ¿no? Y sacábamos el nivel de oxigenación, el Ajá. pH y estas cosas. Y entonces yo les pude mostrar, ¿no? Que en realidad este límite planetario de acidificación de los océanos es un tema ya real, ¿no? Ok. Y esta acidificación de los océanos pues viene porque pues el océano es el pulmón más grande de todo el mundo, ¿no? Y entonces resulta que como está subiendo la temperatura, se han muerto muchos microorganismos, algas y bacterias que están en el mar, Ujú. que absorben CO2. Entonces, cuando este CO2 se queda en el mar, pues este se acidifica y entonces pues mueren un montón de especies animales, ¿no? Entonces yo les comenté, pudimos demostrarlo, ¿no? Con estos análisis que hicimos, pues que es un tema que la verdad está en México, ¿no? Y no es de otro mundo, ni mucho menos, o de otro país y estas cosas, sino más bien es que pues es un tema que ya está aquí cerca y que de repente pues tenemos que también tener como acciones enfocadas a eso, ¿no? Me decían, pero vivimos en la ciudad, profesor, ¿cómo le hacemos? Y le digo, es que el plástico llega de la ciudad al Ujú. mar, ¿no? Y genera microplásticos y acidifica el océano. Los residuos orgánicos urbanos llegan al mar, ¿no? Llegan a Ujú. los ríos, ¿no? Y pues cambian el pH del océano y finalmente pues tenemos todo este problema. Ujú. Entonces, ha sido un tema bien interesante pues porque finalmente impacta, ¿no? Sobre la parte del calentamiento global. Y entonces pues fue para mí bien interesante pues porque también era una área que no habíamos explorado, ¿no? Que no habíamos como, al menos en la facultad donde trabajé, geografía, como de ver tan de cerca ese escenario, ¿no? Ellos son geógrafos, pero son geógrafos de ciudad. Ok. Y entonces cuando los llevamos a la parte costera, dicen, ah, caray, ¿no? Pues es un tema que pues es de importancia desde el centro del país, ¿no? Ok. Entonces, interesantísimo, la verdad es que después ya no la pude dar porque Ajá. me vine a la náhuac, Ok. pero la verdad es que sí, sí fue muy bonita experiencia esa. Sí, en una ocasión estaba pues ahí investigando un poco, ¿no? Sobre temas ambientales y me encontré un artículo en el cual, digo, no te voy a mentir, no me acuerdo de la persona, pero que esta persona se había dedicado, tenía creo que 70 años y creo que, no sé, 55 años se había dedicado al estudio del mar, ¿no? Y él sacaba unas fotos así de especies que tú nunca has visto y dices, wow, esto para empezar existe, porque la verdad, déjenme decirles que eran pues criaturas muy feas, la verdad se veía, ¿no? O sea, con dientes así raros. Ay, no, 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 o sea, yo desde ahí creo que no me meto al mar. No, no es cierto. Y la verdad así como que dije, bueno, es que hay un total desconocimiento y ya después te digo, vi que solamente el 5% es lo que se ha estudiado de qué es el mar realmente, de todo lo que existe abajo del mar. Siempre llegan como que a una profundidad, pero realmente, realmente me parece que nunca han llegado al fondo del mar. Y obviamente, pues entre más te metes, más oscuro empieza a ser. Son costosas las investigaciones pues que se hacen, y es por eso que yo creo que también no se ha explorado mucho, ¿no? Pero imagínate qué enriquecedor sería pues estar, ¿no? O realmente hacer una investigación en torno a lo que hay en el fondo del mar. Sí, sí, la verdad es que es muy poquito, bueno, no poquito, sino es Ujú. limitado, ¿no? Todavía incluso la tecnología no nos ha podido dar la oportunidad de llegar hasta pues, el lecho marino Ujú. de los fondos más abisales, ¿no? Pero lo que se conoce, pues la verdad es impresionante, ¿no? Cómo un organismo puede sobrevivir a temperaturas tan bajas, en Ujú. oscuridad,
generar adaptaciones tan interesantes como esta lamparita, ¿no? Que decía, sus Sí, dientes grandes, ¿no? sí, sí, La, sí. la verdad es que es bien, bien interesante. Mira, yo la verdad les comentaba a mis alumnos en ese entonces, les digo, miren, el mar, el océano nos va a dar para muchas cosas, digo, hasta para hacer las cosas mal. Ujú, Le digo, miren, recuerden esto que pasó en Francia, ¿no? Que estaban poniendo las bombas nucleares en el mar. Y les digo, miren, como eso, ¿eh? Y entonces resulta que salió apenas un documental muy interesante de la cadena DW, ujú, en donde dicen que, por ejemplo, Noruega está atrapando todos los gases de efecto invernadero de las fábricas. Y entonces, más bien, bueno, no, lo agarra ujú. Alemania y Alemania se lo lleva a Noruega, Ok, ¿no? Y entonces lo que hacen es enterrarlo en el suelo marino. sí. O sea, ya lo llevaron a ese nivel, ¿no? Entonces, eso les digo, miren, cómo a veces hacemos las cosas pensando que solucionamos algo, pero pues, la verdad no está tan bien. Y lo malo es que no sabemos todavía el potencial El del mar, impacto, ¿no? exacto. Y obviamente el impacto, ¿no? Al rato es una olla de presión. Ujú. Entonces, la importancia del mar, ¿no? Tenemos todavía un montón de estudio y en vez de dedicarle tiempo al estudio, mejor lo estamos perjudicando. Entonces, yo insisto, ¿no? Con los chicos, todo parte de la responsabilidad social. Si no ponemos mejores prácticas en las empresas, en las políticas y pues en la parte como, digamos, personal y de la familia, pues Ujú. no vamos a lograr. Así es. Oye, pues fíjate que estamos llegando al final de nuestro programa, pero en este programa tenemos dos secciones más. Así que bueno, una de ellas es enviar saludos y entonces esta es ahora sí que tu espacio para así te acuerdas cuando éramos pequeños. Bueno, tú eres más chiquito que yo seguramente, pero hablábamos a la estación de radio y decíamos, un saludo para mi abuelita, un saludo para mi mamá. Este es el espacio para ti, para que mandes saludos a quien tú quieras. Gracias. Yo, la verdad es que soy bien callado, por eso tengo tanta plática cuando me preguntan. Pero la verdad es que, pues, yo casi con los únicos que convivo son con mis primos y con mis tíos. Y la verdad, pues yo todo esto que soy se los debo a ellos. La verdad es que siempre me han apoyado en mis proyectos bien locos que tengo. Y entonces, la verdad es que siempre que sale algo, pues se los comparto con gusto. Entonces, la verdad, a mis primos y a mis tíos, a mis hermanos, pues la verdad es a los que les mando un saludo así, un abrazo enorme, ¿no? Casi no los veo, eso es lo malo, ¿no? Nos platicamos más por WhatsApp, pero la verdad es que yo creo que a ellos, pues es a los que les debo toda mi existencia. Entonces, pues la verdad, un saludo para ellos. Ojalá que estén bien. Ay, muy bien, muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, yo aprovecho para mandar saludos a gente que nos ha estado escribiendo por el WhatsApp, a Leti Torres, a Adriana Navarro, a Luisa Cisnot y Angie Ramírez fue quien nos envió la frase que vamos a decir el día de hoy al final del programa. Entonces, pues bueno, un saludo para ellas y aparte, algunas de ellas siempre nos escuchan todos los jueves. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno. Otra sección que tenemos es la sección de Cuéntanos, cuéntanos. Para ello voy a necesitar que me regales dos números del 1 al 6. 2 y 5. 2 y 5. Ok, pues mira, te tocó un combo de dos preguntas y la primera pregunta dice, ¿cuál fue tu primer viaje al extranjero? Esa es la primera. Y no, perdóname, describe tu último viaje. Ok, perfecto. Mi primer viaje al extranjero fue a Cuba. Tuve un congreso internacional en Ok. Cuba. La verdad es una experiencia de otro mundo. Ese sí es otro mundo, ¿no? En el sentido de la cuestión social. Pero la verdad es que, pues, para mí fue una experiencia bien, bien enriquecedora porque es una manera de contemplar otra cultura, ¿no? Y Ujú. entonces, pues, la verdad, darse cuenta de a veces lo afortunado que uno es. Y la verdad es que, pues, me la pasé increíble. Ya después me fui a Estados Unidos y esas cosas. Pero la verdad, primero, Cuba. Ok, y describe, no sé por qué traigo descubre, bueno, es que como eres investigadora, estoy Yo acá creo. descubriendo, ¿verdad? No, describe tu último viaje. Sí, mi último viaje lo hice aquí en México. Fui a Real de 14. Ok, La verdad es que Real de 14 es un pueblo mágico que ha ido creciendo en los últimos 10 años. Y la verdad es que también me la pasé increíble. Ya mejoraron mucho en cuestión de infraestructura y tuve la oportunidad de hacer un viaje en caballo hacia las minas que existían al inicio, todo este fuerte que existía al inicio.
me enteré por qué se llama Real de Ujú. 14, porque en Real de 14 eran 14 bandidos que robaban a los ricos para darle a los pobres, Ok. como tipo Robin Hood. Y entonces, finalmente por eso se llama Real de 14. Ahí se refugiaron, ¿no? Entonces los persiguieron y ahí los encontraron. Y entonces es por eso que se llama así. Entonces, la verdad, también han hecho como cuestiones socioambientales interesantes, ¿no? Bonitas. Y la verdad, pues yo creo que es un pueblo que debemos conocer porque tiene mucha historia. Eso es interesante. Y a veces nada más de ir, ya uno siente ganas de conocer qué es el pueblo, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy, muy, muy interesante. Ese que Está en hice ya. San Luis, ¿verdad? San Luis, casi llegando en la parte más norte de San Luis, y la Ok, verdad lo hice por carretera. Entonces ok. también eso es bonito, ¿no? Ir la carretera y viendo los Te paisajes. relajas. Sí, claro. Muy bien, Carlos. Oye, pues ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. A ver qué otro día vienes para que nos sigas platicando todas estas investigaciones que has realizado. Muchísimas gracias. Ahora sí ya nos vamos a ir al grito, nos vamos a festejar la independencia. Y pues bueno, hemos llegado al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez Almazán, profesor e investigador en la Universidad Anáhuac. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Agradecemos a Diego, al señor Mario en los controles y a Rocío por la administración del programa. Y pues bueno, les dejo con esta frase de la película de Hermano Oso. Recuerden que si quieren que digamos aquí su frase favorita de alguna película, envíenmela por favor a lorena.miranda@anahuac.mx o quien tiene el WhatsApp también me la puede enviar por ahí. Y pues bueno, esta frase dice, cuando amas a alguien, permanece dentro de tu corazón para siempre. Qué bonita, ¿verdad, Carlos? Así es, está muy bonita. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Cuídense mucho. Se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves.